La división de poderes en el país en riesgo. El presidente Donald Trump se enfrasca en una batalla legal por no acatar la orden de un juez para frenar deportaciones bajo la ley de enemigos extranjeros. La deportación de una prominente doctora con visa de trabajo enciende las alarmas. Abogados advierten que incluso los residentes permanentes pueden ser expulsados. Tenemos algunas recomendaciones. La economía del país enfrenta un nuevo desafío. Hay menos compras y más cierres de negocios. Expertos pronostican que la situación está lejos de mejorar. La naturaleza vuelve a mostrar su furia destructiva. Sistema de tormentas causa decenas de muertes, arrasa comunidades y siembra el caos con tornados devastadores a lo largo del país. Incertidumbre económica golpea a las ciudades mexicanas en la frontera. Maquiladoras se enfrentan despidos masivos ante la amenaza de los aranceles estadounidenses. Navegando a la deriva en alta mar por más de 3 meses, un pescador peruano desafía a la muerte y contra todos los pronósticos, su travesía tuvo un final feliz. Así iniciamos cierre de edición. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a cierre de edición. Les saluda Abel Álvarez. Gracias por acompañarme. Iniciamos con una tragedia aérea en Centroamérica. Esta noche, un avión de la empresa Lanza con 15 personas a bordo, más la tripulación, cayó al mar. La nave acababa de despegar del aeropuerto Juan Manuel Gálvez en Roatán y se dirigía hacia La Ceiba, también en territorio hondureño. En las primeras imágenes se ve al personal de rescate ayudando a salvar a algunos de los pasajeros. Sin embargo, ya se reportan víctimas mortales. Algunos medios locales dicen que por lo menos 6 personas perdieron la vida. Por ahora no revelaron detalles de lo que provocó este accidente. Y también esta noche se tambalea el frágil acuerdo de cese al fuego en la Franja de Gaza. Israel lleva a cabo intensos bombardeos contra objetivos de Hamás a lo largo de la franja. Las fuerzas israelíes afirman atacar infraestructura del grupo extremista, mientras que el Ministerio de Salud en Gaza reportan más de 60 personas fallecidas por los ataques. Israel prometió aumentar su ofensiva tras el estancamiento en las negociaciones para liberar rehenes. Y una controversial jugada del presidente Donald Trump pone en jaque el balance del poder del país. Su administración desafió la orden de un juez federal contra deportaciones bajo la ley de enemigos extranjeros, lo que ha desatado una ola de reacciones que siembran preocupaciones de una crisis constitucional. Vamos con Alfredo Miranda, que tiene el reporte. El gobierno de Donald Trump envió a cientos de inmigrantes presuntos pandilleros a El Salvador, a pesar de que un juez emitiera una orden que prohibía temporalmente las deportaciones con base en la ley de enemigos extranjeros del siglo XVIII. La Casa Blanca argumentó que el juez no tenía la autoridad para detener los vuelos, pues estos ya estaban fuera del territorio estadounidense. Críticos afirman que se vulneró el principio de balance de poderes. Cuando el presidente en el Poder Ejecutivo se niega a obedecer el reglamento del Poder Judicial, entramos en una crisis constitucional. El hecho generó mayores reacciones a la luz de las permanentes críticas de Trump en contra de jueces y fiscales que no se alinean o contradicen sus determinaciones. El zar de la frontera elogió a Trump por la decisión de expulsar a supuestos miembros de El Tren de Aragua. We remove terrorists. That should be a celebration. We removed terrorists from this country, and I stand by what the president did. I support 100%. Al igual que Homan, funcionarios de gobierno y aliados de Trump atacaron al juez James Boasberg, acusándolo de ser simpatizante del terrorismo del Tren de Aragua. Incluso el congresista republicano Brandon Gill dijo en X que estaba preparando artículos para un juicio político, recibiendo el respaldo de Elon Musk. Estamos viendo la destrucción de la democracia frente a nuestros ojos. El Congreso callado, el Congreso amenazando a los jueces que aplican la Constitución como ellos lo ven,
con sacarlos de sus puestos a través del proceso de juicio político. El presidente salvadoreño, aliado de Trump, se sumó a las burlas republicanas contra el juez Boasberg. Bukele, en la plataforma X, escribió "Ups, demasiado tarde", acompañado de un emoji de lágrimas de alegría. Según expertos, las acciones de la administración estarían sentando las bases para vulnerar el balance de poderes a través de una autocracia. Se está utilizando el tema migratorio para establecer un patrón que después se va a aplicar a todos los otros temas, donde la administración no va a obedecer la orden judicial, donde el ejecutivo, un ejecutivo autoritario, va a sobrepasar a la rama legislativa, a la rama judicial. En una audiencia para determinar si Trump desobedeció la orden judicial, los abogados del gobierno se negaron a proporcionar información sobre los vuelos de deportación. El juez exigió una explicación por escrito de la negativa antes del mediodía del martes. Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. Y la ofensiva migratoria de la administración Trump ya no solo afecta a los indocumentados. Tener una visa de trabajo, al parecer, ya no es garantía de seguridad. Un ejemplo reciente es el caso de una doctora libanesa quien fue deportada al intentar reingresar al país. Vamos con Fernando Mejía, que nos tiene los detalles. Más de 100,000 personas entran anualmente con visa de trabajo a los Estados Unidos. Con estas visas se tiene el derecho a trabajar y vivir en el país, pero siempre están expuestos a que esa visa se les pueda retirar. Esos que entran con visa, sea para estudiante, de trabajo, de turista, de inversionista, no es un derecho, no tiene ningún derecho de que los dejen entrar. Es discrecionario. Un oficial técnicamente puede revocar la visa por cualquier razón y no darte explicaciones. Hay 11 diferentes visas de trabajo, la mayoría son el camino hacia la residencia temporal, después permanente y la ciudadanía. Mientras eso ocurre, el portador de la visa técnicamente es un invitado. Sí, más que nunca, en los próximos 4 años uno va a tener que tener mucha cautela cuando uno está utilizando una visa. Tiene que tener mucho cuidado con lo que ponen en sus redes sociales. El caso más reciente de una deportación de alguien con visa de trabajo es el de la doctora de origen libanés Rasha Alewi, de 34 años. Ella asistió hace unos días al funeral del líder del grupo Hezbollah, lo cual la hace, según autoridades, una simpatizante de un grupo considerado terrorista. Yes, our client's in Lebanon, but we're not going to stop fighting. Sus abogados dicen que ella se encuentra en el Líbano y que no pararán de pelear el caso. La doctora es solo una de 3 médicos en todo el estado de Rhode Island, especialista en trasplante de riñón. Una eminencia, dicen los que la conocen. Abogados en casos de inmigración dicen no sorprenderle las acciones de las autoridades en el caso de la doctora. Ahorita el involucramiento en algo político pueda ponerte en una categoría de ser terrorista o al menos tener afiliaciones con un grupo delictivo que Estados Unidos ahorita, por X razón, pueda considerar que es una amenaza a la sociedad o a la seguridad nacional de Estados Unidos. Es importante aclarar que ni siquiera las personas con residencia permanente están exentas de ser deportadas. Si las autoridades consideran que tus opiniones o visión política ponen en riesgo la seguridad nacional, podrías ser deportado de inmediato. Fernando Mejía, Noticias Estrella TV. Y continúan los problemas para la economía del país. Las ventas minoristas fueron peores de lo esperado. Al parecer, las personas están gastando menos y las grandes cadenas son las afectadas. En Florida, Anthony Belchi nos explica cuál es el temor de los compradores. El gasto de los consumidores en las tiendas minoristas fue mucho menor de lo esperado. Pues compró menos, o sea, compró lo necesario solamente. Se había pronosticado un aumento del 0.7% para el mes de febrero, pero la realidad es que solo creció un 0.2%. La población ya no está comprando tanto como antes. Cuando los minoristas sienten que los consumidores no están gastando dinero, significa que hay un problema. La guerra comercial impulsada por Donald Trump contra sus principales socios comerciales como Canadá, México y la Unión Europea, con la imposición de aranceles, está provocando, además de un temor de una subida generalizada de los precios, una gran incertidumbre en los mercados bursátiles y también en la calle, donde los consumidores están ajustando sus gastos. Por me estoy recortando todos los gastos innecesarios. La renta muy alta, la alimentación descomunalmente alta. Cada vez que viene a hacer un mercado de una quincena, ves que los precios están subiendo y no hay un stop. Las ventas minoristas representan un tercio del gasto total en Estados Unidos, sin incluir gasolineras, vehículos, materiales de construcción y restaurantes. El informe de este lunes refleja un panorama económico muy incierto para los próximos meses. Si no se repara
de una manera rápida, entonces eso se convierte en un ciclo depresivo. A eso hay que sumar las cadenas minoristas que están echando el cierre. Big Lots, Macy's, Kohl's o JCPenney ya han anunciado el cierre de numerosas tiendas en todo el país. Forever 21 es la última en sumarse, se ha declarado en bancarrota y por ahora no saben qué pasará con sus tiendas. Porque si la inflación que está teniendo el país no se resuelve a estimular un poco más el ingreso de la gente. Forever 21 se une a una larga lista de empresas que cierran tiendas en Estados Unidos. El año pasado los principales minoristas estadounidenses anunciaron el cierre de más de 7.300 tiendas en todo el país, un 57% más que en 2023. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Noticias Estrella TV. Y un devastador sistema de tormentas que atraviesa todo el país deja hasta ahora 42 muertos en 8 estados con tornados, incendios forestales y tormentas de polvo. Missouri es el estado más afectado con 12 fallecidos. Vientos de más de 80 millas por hora avivaron incendios y dejaron sin electricidad a cientos de miles de personas. Nuevo México y Texas continúan bajo amenaza de incendios forestales. Y en una conferencia de prensa, la alcaldesa de Los Ángeles, en California, celebró la reducción de delitos violentos en la ciudad. Bass afirmó que los homicidios han bajado en un 14% y las víctimas de tiroteos en un 19%. Le agradecemos al televidente que nos compartió esta información a través de la nueva aplicación de Estrella TV Now News. Y si usted vive en el sur de California, atención, porque lo invitamos a descargarla y compartir sus historias. Y no se vayan, aún tenemos mucho más aquí en Cierre de Edición. Al regresar, el gobierno mexicano se compromete a intensificar la búsqueda de desaparecidos en el país. Maquiladoras en ciudad fronterizas de México enfrentan despidos masivos ante la incertidumbre por los aranceles estadounidenses. Gracias por seguir con nosotros aquí en Cierre de Edición. Y mire esto, el gobierno mexicano está evaluando el cierre de varios megalbergues temporales que fueron habilitados en ciudades fronterizas con Estados Unidos en preparación por la anunciada ola de deportaciones tras la llegada al poder de Donald Trump. Sin embargo, hoy en día estos se encuentran prácticamente vacíos. Vicente Calderón nos amplía un poco más. Ante la baja afluencia de deportados, el gobierno mexicano analiza la posibilidad de cerrar centros de atención a repatriados que abrió tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Este programa inició ante la amenaza de deportaciones masivas que hasta este momento no han sucedido. El centro ubicado en Tijuana, conocido como Flamingos, fue el primero en inaugurarse con una capacidad para 2.600 personas. Hubo un día en que recibieron a 100. Pero otro, solo recibieron a una persona. Vamos a hacer una valoración terminando este mes de cuántos centros de atención deben de quedarse, si dejamos todos o hacemos lugares más pequeños. En los 10 centros que abrieron a lo largo de la frontera han recibido a poco más de 24,000 personas. Casi 20,000 han sido mexicanos y los restantes, unos 4,500, extranjeros. En el Colegio de la Frontera Norte realizaron una conferencia para revisar la estrategia denominada como México te abraza. El gobierno de México sí está contribuyendo a esta causa. Sí está atendiendo a los connacionales deportados y connacionales repatriados. Eso es lo más importante y que tengan la certeza de que se les está dando un trato digno. Aunque empezaron a limitar la estancia a solo 48 horas, la mayoría de los que aceptan ir al centro reciben diversos servicios. Tarjetas de bienestar paisano que se dan por parte de la Secretaría de Bienestar, igual un 85% de actas de nacimiento, CURPS, por parte de la Subsecretaría de Atención a Grupos Prioritarios. Y de ahí el resto son servicios como servicio médico. El traslado en autobús que ofrece gratuitamente el gobierno mexicano desde Tijuana ha sido principalmente para los estados de Guerrero, Chiapas y Oaxaca. México no ha revelado cuánto cuesta operar estos centros. Mientras tanto, organizaciones comunitarias que durante décadas han respaldado a migrantes y repatriados resienten ya el recorte de la Agencia Internacional de Ayuda de Estados Unidos y la falta de apoyo del gobierno mexicano. En Tijuana, Vicente Calderón, Noticias Estrella TV. Y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se comprometió a intensificar la búsqueda de desaparecidos tras el hallazgo de una fosa común en Jalisco. En respuesta a este macabro descubrimiento, Sheinbaum firmó un decreto para fortalecer la Comisión Nacional de Búsqueda al fin de ampliar la capacidad de búsqueda y la compra de herramientas
tecnológicas que ayuden a la búsqueda inmediata de desaparecidos. Y la incertidumbre económica golpea las ciudades fronterizas de México. Frente a las amenazas de aranceles estadounidenses, muchas maquiladoras están reduciendo su personal, dejando a cientos de trabajadores en el limbo. Vamos hasta Ciudad Juárez. Salvador Gómez nos tiene la historia completa. Esta larga fila de personas en el exterior de una de las poco más de 300 empresas maquiladoras de Ciudad Juárez es porque buscan obtener una de las pocas plazas laborales que se abren para miles de personas que buscan un empleo en esta ciudad industrializada de manera estratégica en la frontera con Estados Unidos. Hemos ido a varias maquilas y está igual o peor, necesitan a una hora y no. Hemos ido a la que está aquí a la vuelta y también varias maquilas, te hacen nomás hacer fila o te dicen que sí hay, después ya que no hay al llegar. La inestabilidad en las decisiones del gobierno de Estados Unidos en cuestión a los intercambios comerciales con México, con los aumentos arancelarios, tiene nerviosos a los inversionistas, causando que poco a poco muchas empresas empiecen a cerrar parte de sus operaciones en esta frontera. Ha sido muy dañino en estos 2 primeros meses del 2025 porque está muy detenida la economía. Aquí en Ciudad Juárez ya en los últimos 18 meses se han perdido arribita de 50,000 empleos. En toda la frontera ya se han perdido un poco más de 100,000 plazas laborales debido a este ambiente de incertidumbre. Hay empresas que tuvieron que cerrar, empresas que tuvieron que mudarse a otro país más barato, más económico, y pues todo eso obviamente está repercutiendo aquí con la gente. Para economistas, el estira y afloja en el aumento a los aranceles a México en las exportaciones a Estados Unidos provocaría un desastre económico para ambos países, ya que los altos costos de los productos provocaría una baja de demanda, por lo tanto, la producción se reduciría, reflejándose en el despido de la fuerza laboral del lado mexicano de la frontera. Habría una afectación terrible y total. En México, pues ya no se diga, ¿no? Porque tendríamos también un incremento de desempleo mayormente. Obviamente nos costaría adquirir más las cosas que ahorita se pagan. Es decir, habría una inflación también alta en Ciudad de México, en todo el país. Y si bien el aumento de los aranceles está pausado, los efectos de lo que podría pasar comienzan a verse. También en México a mediano plazo esto podría ocasionar un aumento de delitos. En Ciudad Juárez, Salvador Gómez, Noticiero Estrella TV. Y no se vayan, aún tenemos mucho más aquí en Cierre de Edición. Al regresar, no se pierda la historia de un pescador peruano que sobrevivió más de 3 meses perdido en alta mar. Óigame, y esta es una historia de no creerse. Un pescador peruano regresó a casa tras pasar 95 días desaparecido en alta mar. Se aferró a la vida, luchó contra viento y marea, y hoy su historia conmueve al mundo. Laura Ortega nos tiene el esperado reencuentro con sus familiares. 95 días tuvieron que pasar para que Máximo Napa regresara literalmente a la vida. Su lucha contra la soledad, el hambre y la desesperación dio resultado y Dios escuchó sus súplicas. Está de regreso en casa. Decido que me da otra oportunidad, mi Dios lindo. El pasado 7 de diciembre del 2024, Máximo Napa salió a pescar. Empacó comida para un viaje de 2 semanas, pero nunca pensó que una falla en el motor y una tormenta lo hicieran pasar por los peores días de su vida, cuando el mar decidió arrastrarlo lejos de la costa, dejándolo completamente solo en alta mar. Su lucha por sobrevivir lo llevó a comer lo que literalmente Dios le enviaba. Cada día era una batalla contra el sol abrasador y la falta de comida. Pero estaba con él, yo no quería morir. 95 días, y llegó a comer cucaracha, pájaro. Lo último fue tortuga, no quería morir. A mi madre, tengo mi madre viva. Bastaron más de 3 meses a la deriva para que una patrulla ecuatoriana lo encontrara a 680 millas de la costa. Había llegado a mar ecuatoriano arrastrado por la corriente. Deshidratado y al borde del colapso, su rescate conmocionó al mundo. Pero a esta historia le faltaba lo más importante, el reencuentro con su familia y su madre, quien aguardó las esperanzas de volverlo a abrazar, y así fue. En su regreso a Perú, Máximo pudo reencontrarse con su madre, que como un niño corrió a sus brazos. Gente, den espacio, por favor. Hijo de mi corazón. Gracias, Dios mío, por devolverme mi
nos abandonaron la familia, ahí luchando todas las familias, sus hijos buscando de allá de acá, hasta que se logró. Hoy Máximo Napa aún se recupera lentamente de esta travesía que nunca imaginó tener que vivir y dice estar agradecido por la segunda oportunidad que la vida le dio. Para Noticias Estrella TV, Laura Ortega. Y qué oportunidad. Óigame, por cierto, ni el frío ni la lluvia detuvieron el desfile del Día de San Patricio en Nueva York. Con bandas, artistas y autoridades de la ciudad, pues llenaron las calles de la Gran Manzana, que se pintaron de verde en esta celebración irlandesa. Miles de personas se alinearon para disfrutar de la fiesta que cada año atrae a más de 150.000 asistentes. Una tradición que se mantiene viva desde el año 1762. Y con estas imágenes vamos llegando al final. Soy Abel Álvarez. Gracias por informarse conmigo aquí en Cierre de Edición.